Y bueno, mis amigos, como les he estado diciendo, creo que aquí también es importante que tengamos todos los panoramas de los escenarios en general. Y estamos en tiempos electorales. Y estos tiempos electorales, mis amigos, nos llevan a hablar con aquellos que están haciendo campaña. Y quiero agradecerle a la diputada, candidata, el día de hoy, María de Los Ángeles Huerta del Río, perdón, que es candidata a diputada federal, está en el proceso de reelección. Es un proceso de reelección que el INE pues no ha puesto las reglas muy claras, ¿no? Parece que para algunos sí, para otros no, y creo que esto es pues un tema muy incierto. Y María de Los Ángeles Huerta del Río, diputada, que ha hecho muchos posicionamientos muy trascendentales, que incluso me acuerdo que una vez la encerraron ahí en la Cámara, si no es que fueron más veces, por los posicionamientos que estaban diciendo, por su defensa a la reforma eléctrica, por su defensa a distintas reformas que ha puesto sobre la mesa el Poder Ejecutivo y que buscarían avanzar con la transformación de este país. Pues ahora busca la reelección y por lo que he escuchado, con lo que escuché, no la ha tenido fácil, no porque no sea el movimiento, sino porque hay mucha gente que está cayendo en el juego de estas mentiras que están poniendo sobre la mesa algunos medios de comunicación. Y quisiera que nos ayudara justamente a entender un poquito más de estos temas, porque viene un periodo complicado, ¿no? La reforma judicial han advertido diputadas de Movimiento Ciudadano que no la quieren aprobar en este periodo. Si se van a un periodo extraordinario, pues no les daría tiempo y quieren aprobarla a la siguiente, ya no sería siguiente periodo, sino con los nuevos diputados. Entonces, estamos hablando de una reforma importante que ha sido bastante controversial y aquí sí quisiera que entráramos en materia de, pues, no solamente la importancia de las elecciones y del Instituto Nacional Electoral y cómo está jugando, sino de la inequidad y el poco piso parejo que estamos viendo de este instituto árbitro electoral que hoy debería de ya haber sido reformado hace mucho. María de Los Ángeles Huerta, ya no sé si decirle diputado, candidata, pero ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, Meme? Muchas gracias por la invitación, muy contenta siempre de estar contigo y muy interesada por tus profundas reflexiones. La verdad que me gusta mucho el periodismo que haces, me gustan mucho tus preguntas al presidente, te veo varias veces ahí preguntando con mucha inteligencia. Y bueno, lo que dices, súper interesante, ¿no? Lo primero que yo quiero decir es que creo que hay un error muy grande en la manera en cómo el INE está manejando las reglas para la elección inmediata, ¿no? Creo que los personas que estamos buscando la inmediata reelección, tenemos muy poco margen, ¿no? De maniobra. Es una cosa inédita en México, ciertamente hay que decir que la reelección existía, pero no existía la reelección inmediata. Y entonces el INE enloquecieron con las reglas, ¿no? Y entonces no puedes publicar cosas en tu página de diputada porque la consideran la página institucional y entonces tienes que abrir otra página y entonces tienes dos personalidades, la personalidad de la candidata y la personalidad de la diputada, ¿no? Y entonces cuando estás de candidata no puedes hablar de cosas de la diputada y viceversa. Una cosa muy absurda, eh, muy demasiado acotadas, ¿no? Las reglas, estoy segura, porque además lo estoy investigando. Yo creo que tenemos que desaparecer el formato en el que el INE hoy está trabajando. No el INE, como dijo hoy el presidente, pues todos los países del mundo, en todos los países del mundo hay alguna instancia encargada de las elecciones, ¿no? Sobre todo del dinero, digamos, que entra en el juego electoral, pero no podemos seguir teniendo un INE que pretende acotar a unos, pero a otros no, ¿no? Porque es un referee, un árbitro, pues como decían antes en los partidos de fútbol, ¿no? Algo como los árbitros vendidos, ¿no? Que están en una lógica de favorecer a unos y en la misma de no favorecer a otros, ¿no? De que nos quieren quitar la mayoría, no quieren registrar a los candidatos, como tú sabes el caso de Michoacán y de Guerrero, ¿no? Ahora salieron con la cosa de que ya le llamaron la atención al presidente, es una locura absurda, ponen reglas así, las reglas que se le ocurre en ese momento, ¿no? Cuando ya empezó el juego ya quieren cambiar las reglas.
En fin, yo estoy muy disgustada, creo que también la población. Creo que pues ahora lo que tenemos que hacer una vez que se redefina otra vez el Congreso, que yo espero que nosotros sigamos trabajando ahí para seguir transformando este país con la mayoría, pues lo que tenemos que hacer es realmente revisar con mucha profundidad qué está pasando en esta materia, conocer la experiencia internacional y darnos cuenta que no hay ningún país que funcione así, ¿no? Fíjate, para Monex no se dieron cuenta que el Prianato se había gastado 4,000 millones de pesos que habían salido de no sé dónde, de Odebrecht o Beto a saber de dónde, ¿no? Pero para Morón, sí, por 10,000 pesos, hombre, le cancelan una candidatura, ¿no? O sea, hay una total inequidad, un desafío permanente contra Morena, ¿no? Contra el gobierno. En fin, si uno dijera, oye, estos árbitros fueron iguales antes, no les sirvieron al poder, no se agacharon frente a Peña Nieto y otros, pues dirías, bueno, ¿no? Pero en realidad, si uno recuerda, yo estoy haciendo un expediente completo de las totales inequidades, empezando por el fraude electoral y por haber permitido gastos monumentales de los otros partidos, por decir que no se dieron cuenta, ¿no? Todas esas cosas que hizo Lorenzo Córdoba antes, no pueden ser olvidadas, ¿no? Ante lo que está hoy haciéndole a Morena. Creo que todo eso va a tener que salir. Estamos pensando en el tema del juicio político, ¿no? Porque no se puede tener impunidad en un país en donde lo que queremos justo es acabar con ella. Entonces, pues vamos a ir viendo, pero por ahora pues tenemos que tener algunas precauciones. Y en el ámbito televisivo, increíble, ¿eh? El INE tiene un departamento en donde deben revisar los tiempos asignados a cada partido en función de los votos, ¿no? Y de la proporción de votos que tiene cada partido. Y si tú ves la televisión abierta, que yo lo he estado monitoreando porque es parte de mi interés, incluso de mi interés académico, ¿no? Lo que yo veo se está repitiendo un poco en la historia del peligro para México, ¿no? Donde todo el tiempo, todos los partidos, pues tienes un anuncio del PRD, uno del PAN, uno del PRI, uno de Redes, en contra de Morena, ¿no? Y luego tienes un anuncio de Morena en favor de Morena, ¿no? Entonces, no hay equidad en el tema de los tiempos. Yo me pregunto quién lo está revisando. Yo me pregunto, que nos diga la autoridad exactamente cómo se están distribuyendo los tiempos en medios de comunicación, porque lo que se ve es muy inequitativo y eso ya está produciendo un efecto en las calles, ¿no? Porque Pero la diputada, gente, dime, perdón que la interrumpa, no, no te y preocupes. eso, por ejemplo, no, los representantes de Morena en el INE lo han denunciado. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que hay tantas cosas, ¿no? Tantas cosas que atender que probablemente no lo hayan hecho. No lo sé, se lo voy a preguntar a Sergio en estos días, pero no sé si lo han denunciado. Es algo que puedes ver, que puedes detectar, ¿no? Yo incluso, yo tuve un amigo hace años que es el que se encargaba del monitoreo en el INE. Y ahora que yo he estado preguntando quién está monitoreando, ¿no? ¿Cómo está la definición? Porque se supone que ellos deben de poner los tiempos con base, como te digo, en la proporción. Y eso no lo ves en la televisión. Entonces, ¿cómo están pautando? ¿Quién está pautando? ¿Quién está revisando las pautas en cada uno de los medios? Yo no sé si nosotros tenemos la infraestructura, hay que checarlo, yo lo voy a hacer, te digo, porque este fue uno de los trabajos de investigación que yo hice para mi maestría, justo la inequidad en la cobertura televisiva en las elecciones del 2006 y del 2012. Entonces, yo estoy detectando que hay una gran inequidad en cuanto a la cobertura, en cuanto al pautado de los anuncios, y me temo que parte del árbitro que no está siendo parejo, pues es esto, ¿no? 8 contra 1 o 5 contra 1, pues tampoco. ¿Qué es lo que la gente, cómo se traduce eso en la calle? Pues que la gente empieza a creer, ¿no? En los anuncios enloquecidos del PRI, del PAN, que es lo mismo
En la calle le digo a la gente, 60 años de corrupción e impunidad y 2 años de gobierno. ¿Quién puede comparar eso como si fuera igual, ¿no? Y de un gobierno que está transformando profundamente esta nación. Pero pues sí, hay gente desinformada, ¿no? Hay gente que ve mucho lo local, de pronto si no le cambiaron la luminaria o no le taparon el hoyo de la calle, pues para ella es lo mismo, ¿no? Lo local y Y lo diputada, ahí federal. el tema, digo, porque a mí me ha tocado recibir denuncias de gente que me dice, es que el presidente López Obrador no ha cumplido, y cuando les preguntas por qué, te dicen, pues es que no me han pavimentado mi calle, y dices, bueno, Así pero es que eso es, es responsabilidad de tu presidente municipal o de tu así es, alcalde. Si así quieres es, gestionarlo, puedes acudir con tus regidores, por ejemplo, o así ya es. en el peor de los casos con diputados locales, ¿no? Pero es un tema local, no tiene ahí que ver el presidente. Y entonces te ven y te dicen, no, es que es culpa del presidente porque la austeridad, y es que él redujo el presupuesto, y todo se lo echan en cara al presidente López Obrador. Es el presidente más observado, diputada. Pero aquí yo voy a tocar dos temas y me gustaría que me ayudara a entenderlos. Este riesgo que usted ve, ¿considera que es por esta alianza de partidos que están diciéndole a la gente, oye, es que si no te hemos puesto la luminaria es porque nos quitaron el presupuesto, o por todo pues es que son varios partidos, es el PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, en contra de Morena, PT y el Partido Verde, que van en alianza en algunos lugares, en otros no van en alianza, entonces no se ve equitativo, son 5 contra 3 o 5 contra 1 muchas veces, o 5 contra 2. Entonces, o sea, las televisoras y los medios de comunicación pues les dan espacios a los partidos políticos, y yo no sé si regularon en este acuerdo que se les diera espacio a la alianza, ¿no? Si van juntos como candidato, pues es el espacio a la alianza, pero si no se le está dando espacio a los partidos políticos, y de ahí viene la equidad, son 5 contra 1, 5 contra 2. Entonces, en ese mismo sentido, diputada, yo quisiera preguntarle, ustedes cuando aprobaron eh, pues la reelección, las modificaciones a la reelección, ¿qué aprobaron en particular que el INE no esté viendo, o que el INE no contempló, o que el INE no entendió? Es que en esta materia el tema es muy complejo, porque hay como muchísimos asuntos, ¿no? La normatividad interna del INE es brutalmente compleja, ¿no? Entonces, como que lo que nosotros hicimos fue un acuerdo, nada más que tenía que ver con las restricciones en materia de dinero público que teníamos los diputados, ¿no? Y entonces no tenemos dinero público, no estamos gastando ningún dinero público para que no haya ventaja, etcétera. Pero en materia de medios, yo la verdad no vi nada, ¿no? No revisé nada y claro, tiene uno tantos pendientes que lamentablemente yo no estuve alerta de eso y espero que en Morena sí lo hayan estado, pero a mí se me hace que se pasó algo raro ahí porque hay una absoluta y brutal inequidad y yo creo que el problema, Meme, tiene que ver con eso, porque si hay una guerra, lo dice el presidente muy seguido, ¿no? Lo que me preocupa es que no se actúe en consecuencia. Goebbels nos demostró cuando la guerra mundial, ¿no? Que una mentira repetida muchas veces termina siendo verdad para una parte de la población, porque hay una parte de la población que no está informada, que no tiene acceso, que no tiene interés incluso en estar informada. Pero si ve la televisión y mil anuncios de que Morena lo está haciendo mal, de que no sirve, de que no, de que son lo mismo, de que pues claro que la gente se acaba influyendo, ¿no? Entonces hay inequidad porque ellos tienen más anuncios que nosotros, tienen más fuerza en los medios, ¿no? Yo he estado reclamando, incluso el otro día hablé ahí con alguien de la CIRT, etcétera, ¿no? Le decía, oye, ustedes están usando las concesiones, están usando los medios, ¿no? Solo en contra del gobierno. Y eso no es democrático ni es plural. En Francia se miden las líneas ágatas a la hora de una contienda electoral, las líneas ágatas que un periódico le da a un candidato respecto a cómo le da a otro. Y se están permanentemente midiendo que haya una equidad en la contienda. Y aquí se agarraron de pretexto que, claro, ahora ya existe el PRIAN, PRD Movimiento, porque en realidad son un solo proyecto, el de la corrupción y la impunidad de los regímenes neoliberales que nosotros vivimos. Y ahora, ¿no? Con ese garlito de que están juntos,
pues están pasando muchas cosas que no deben pasar. Y sí, la gente lamentablemente no está distinguiendo. Hay una guerra sucia en contra del presidente, en contra del gobierno. Yo la veo con toda claridad, sobre todo en la televisión abierta, incluso en las redes sociales, porque ellos pues pagan bots o como se llamen, pagan mucha información seguramente, ¿no? Están sistemáticamente mandando cosas en contra de nosotros por todos los medios. Y pues yo creo que el gobierno es demasiado democrático, pero en las democracias que yo conozco, por lo menos en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en España, se mide lo que está pasando y no puede ser que un partido minoritario como el PRD, que no representa ni al 2 o 3% de la sociedad, tenga el mismo espacio y el mismo derecho y el mismo voto en la Cámara de Diputados, tiene el mismo peso, ¿no? A veces la representante del PRD que el del PAN o el de Morena, ¿no? Entonces, pues eso no es la democracia, ellos no representan nada y nosotros representamos a más de la mitad de la población. Así que lo democrático sería que en los medios, que en el legislativo y que en todos lados se viera esta mayoría. Y lo que pasa es que Morena pues ha sido muy democrático, muy prudente. El presidente es muy cuidadoso, ¿no? No quiere ejercer una mayoría que se note autoritario, ¿no? En el caso del gobierno, en el caso de los diputados de Morena, pues no hay una voluntad de imposición, ¿no? Parlamentos abiertos, charlar, conversar con la gente, analizar, en fin, ¿no? Cada vez que vamos a sacar una ley hay toda un proyecto ahí de foros, etcétera. Entonces, bueno, creo que en general lo que necesitamos hacer es pedirle al INE que revise adecuadamente que haya proporcionalidad en esta comunicación, en esta contienda, y que no sean unos árbitros. Pero no es una cosa de pedir ya. Yo soy un poco incrédula a esta cosa un poco del presidente en términos de solo convencer y hablar así por las buenas. Y yo creo que hay cosas en las que hay que ser más contundentes, más radicales, eh, más definitivos. Y el caso del INE es uno de ellos, para mi A opinión. ver, ahí diputada me menciona hacer un poquito, tener más mano dura. Y aquí hay dos factores importantes. Uno, los medios de comunicación y otro, el árbitro electoral. Ahorita que me tocaba el vals del PRD, yo veía en las encuestas, más bien veía en los resultados de votaciones del 2018, que ni el PRD ni Movimiento Ciudadano habían obtenido el 3%. A mí me resulta muy curioso que sigan siendo partido político cuando no tienen ni siquiera el 3%. No habían tenido el 3% de votación en 2018, que es una votación federal, no una votación en donde se votó por presidente y donde tenían que cumplir y no cumplieron. Y yo veo con extrañeza que el INE pues, los mantuviera ahí. No sé si hay Pues alguna regla. permitieron, era una cosa que no debió de haber ocurrido. Ellos debieron haber perdido el registro porque según la ley, el que no alcanzó el 3% tenía que haber perdido el registro. Y se No supone que en solamente no esta perdieron elección el tendría que registro, verse igual. lo permitieron. O sea, el INE ha permitido una cantidad de cosas, hacen unos vericuetos ahí legaloides, ¿no? Y hacen como que nadie se da cuenta y es una cosa muy inequitativa, muy burda, muy terrible y bueno, lo que pasa es que mira, estamos en una lógica de transformación en donde hay decenas de cientos, probablemente, de cosas que atender, ¿no? Y desgraciadamente, creo yo que no hemos tenido a lo mejor la gente o el tiempo ante las prioridades que implicaba transformar este país, ¿no? Para ver este tipo de detalles. Pero el tema del INE, definitivamente, una reforma requiere de una profundísima, te lo digo, yo me voy a encargar de eso en algún momento, una profundísima reforma. Este INE, así, en las condiciones de los términos en los que está, no puede sobrevivir, no es posible, no es una instancia ciudadana, realmente ciudadana como se pensó, de arbitraje y de objetividad para una contienda equilibrada. Está siendo totalmente desproporcionado, en mi opinión, lo que está ocurriendo y yo creo que lo tenemos que resolver. Lamentablemente estamos a nada de una elección intermedia
y la cosa se complica un poco, pero no es totalmente imposible darle algún tipo de arreglo, Meme. Y la sociedad tiene que estar muy alerta, no dejarse engañar, ¿no? Es obvio, pues que quieren regresar los corruptos y los impunes y los ineptos y están utilizando todas las estrategias que pueden, ¿no? Pues si en un momento usaron el peligro para México, ¿no? Y sus hipnóticas estrategias de propaganda, ¿no? Que se caía aquella reja, aquella barda, ¿no? Y el peligro para México y toda la gente, no, van a traer gente a vivir a mi casa y quieren puras patrañas, puras mentiras, dijeron entonces, pero sí pegó, ese chicle, sí pegó. Te repito, esta idea de que una mentira dicha muchas veces, miles de veces, Claro, convence a mucha gente. la piensan verdad eventualmente. Y por eso estoy poniendo esta nota que sacamos hoy en The Mexico News, una de las notas que tenemos preparada para este enlace, porque quería preguntarle, diputado, usted está más cerca de estos temas. Hay dos campañas que están circulando en redes sociales. La primera, que tiene rostro y tiene nombre y apellido, que está orquestada por Denise Dresser, en donde dicen que ellos van a anular el voto. Y en la segunda, esta campaña que estamos viendo, en donde se anuncian que se destruya, ¿no? Están apareciendo sus mensajes y lo comparto de mi querida Andrea. Te dice, compañero morenista, todos con Andrés Manuel, demuéstrale tu lealtad a la Cuarta Transformación y tu descontento con el INE y destruye tu credencial para votar, di no al INE. Entonces, esta es una campaña muy peligrosa porque hay gente que cree, es una campaña que cree, que la gente cree que esto eventualmente podría pasar y ahora quiero mostrarles algo. En The Mexico News nosotros tenemos los AdSense y yo no sé si ustedes vieron que hace ratito aquí apareció uno de Movimiento Ciudadano, justo aquí apareció uno de Movimiento Ciudadano. Estas son campañas que están pagando los partidos políticos a través de las redes sociales y que pagan directamente a Facebook, a Google, a distintos portales para posicionarse y ahí verse. No es algo que yo elija, pero eso también cuesta. Y cuando menciono el tema de Movimiento Ciudadano, indudablemente pienso en un Samuel García y en todo el dinero que se estaría gastando en la campaña desde Movimiento Ciudadano y que el INE no ha dicho ni pío. Me preocupa, por ejemplo, un Enrique Alfaro, también de Movimiento Ciudadano, que salió a emitir una cantidad de videos presumiendo obras, no les puso los logos y no salió con nada institucional, pero salió él presumiendo obras y proyectos del Estado cuando estamos en veda electoral. Y me preocupa también más un Tamaulipas, ¿no? Con un gobernador cabeza de vaca que también está saliendo a hacer campaña. Ya no sabemos si hace campaña para que lo perdonen, para que se les olvide que está en un proceso de desafuero o para que voten por el Partido Acción Nacional. Y el INE no emite un solo criterio. Y ahorita que me menciona la mano dura, diputada, le tengo que preguntar, ¿existen las condiciones para que desde la Secretaría de Gobernación se emita algo? ¿Cree que ocurra? ¿Cree que debería de pasar este posicionamiento? ¿Qué es legal y qué no es legal que podría hacer la Secretaría de Gobernación en estos tiempos donde vemos que los gobernadores rompieron el pacto que firmaron y donde vemos que el Instituto Nacional Electoral pues no está reaccionando ante una cantidad impresionante de ataques hacia la democracia? Dejen ustedes hacia quien sea, a la democracia. ¿Qué puede hacer la Secretaría de Gobernación? O sea, hay un fraude consentido de parte del INE, ¿no? Está consintiendo otra vez un fraude electoral en contra de nosotros, en contra de un proyecto alternativo, de izquierda, de transformación que hoy está en el gobierno, ¿no? Está cerrando los ojos, como tú lo acabas de mencionar con estos múltiples ejemplos, y por otra parte a nosotros nos tiene amagados. Yo no puedo ni pautar, ¿no? Porque ahora con esto de que no sabes cuánto se puede y que no, y cómo te van a vigilar, pues nada más van a agarrar cualquier pretexto. Si a Salgado lo quitaron por 18,000 pesos, imagínate lo que pueden hacer por cualquier diputado. Entonces, por un lado, estás amagado, los que sí cumplimos con la ley, ¿no? Estamos amagados, sin poder prácticamente movernos, ¿no? En redes, en medios, casi no puedes hacer nada. Y por otra parte, ellos permitiendo y no vigilando ni la televisión, ni los medios, ni la cantidad de anuncios, ni lo que hacen los gobernadores, ni el dinero que se está gastando en las propias redes, nada, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros decimos que es un árbitro que no está siendo equilibrado y que tiene una agenda y que obviamente es una agenda en favor de la oposición. Es claro, es absoluto, es demostrable,
¿no? Y eso requiere de que se le haga un llamado absolutamente, yo creo que se le debe, como lo dice Noroña y lo propuso el diputado Fernández Noroña, pues hay que hacer una cosa radical, ¿no? Porque Diputada, no. ¿qué le dice a la gente? No, Quiero no. leer el comentario de Claudia Félix, ¿no? Que dice, votamos por los diputados de Morena para que nos representen y están siendo tibios contra una oposición sucia, tranza y mañosa. En este tema, el diputado Noroña lo propuso ya hace tiempo y Morena no se vio muy, como que unos decían que sí y otros decían que no, no se vio el bloque. ¿Qué pasó? ¿Por qué si antes Morena, digo, en tiempos, en septiembre, ¿no? Por ejemplo, septiembre del año pasado, no se habló de la posibilidad de hacer una reforma electoral que quizás previniera lo que hoy estamos viendo? ¿No había condiciones o qué es lo que No, pasó? la verdad sí se habló. Yo hace 2 años casi hablé con Pablo Gómez sobre el tema de Lorenzo y del INE. Y lo que pasa es que Morena trae una tradición, creo yo, demasiado cuidadosa de la democracia, ¿no? Un poco el argumento era, no somos igual que ellos, no queremos hacer lo mismo, no queremos actuar, ¿no? Con la lógica de poner el pie en el cuello, ¿no? De la oposición, y entonces todo ha sido negociación, y a ver, y por favor, y te convenzo, y una cosa así, ¿no? Yo soy de una estilo diferente. Yo no estoy de acuerdo con esa manera de ser, porque eso asume una oposición decente, una oposición que también quisiera una transformación y una mejoría de la vida pública, pero no la hay. Al contrario, tenemos obstáculo tras obstáculo, queremos cambiar las leyes en favor de los mexicanos, ¿no? En favor de, y eso no se ha permitido. Entonces, yo un poco como candidata lo que te comento es que estoy de acuerdo con la persona que dice eso. Creo que lo que tenemos que hacer ahora, pues, es endurecer un poco la lógica. Yo creo que sí hay que ser democráticos, pero no, ¿cómo dicen? Barcos, ¿no? Yo di clases muchos años de mi vida y a algunos profesores les decían que eran muy barcos, ¿no? Porque una cosa es que toleres y que entiendas a algunos alumnos que no hacen las cosas que deben, etcétera, ¿no? Y otra cosa es que ya te conviertas en un transatlántico. Yo soy una persona mucho más estricta en ese sentido. Creo que hay gente que se merece ciertas comprensiones, pero hay personas que no van a cambiar, que lo están haciendo para molestar, que lo hacen por mal, y en el caso de esta persona de la que estamos hablando en el INE, pues es un ciudadano que ha demostrado que está en favor de un bando y en contra de otro. A él le gusta el PRIAN, él operó en favor del PRIAN, él los defendió, él los cuidó, no se dio cuenta que hubo fraude, él nos puso, en lugar de ponerle a ellos los castigos, se los puso en su momento al PRD o al proyecto del presidente, en fin, o sea, tenemos muchas pruebas de su sesgo, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí tendríamos que haber actuado antes, y creo que lo que pasó, pues, es que hubo esta vocación, ¿no? De Diputada, democrática, de llevar en paz la fiesta, digamos. eso es lo que he explicado mucho en este canal y aquí la gente me ha dicho es que no estamos de acuerdo con eso y le quiero hacer dos preguntas para ya ir concluyendo porque me imagino que están muy cansadas de los recorridos que hacen y de cómo están, pues sí, caminando las calles, lo que deberían de estar haciendo todos en vez de estar en Twitter muchas veces, Y pero mañana vamos a cámara temprano, hermosa, traemos y cosas mañana les toca. muy importantes. Entonces, a ver, diputada, con estas dos preguntas cierro. La primera pregunta, desde las mañaneras se le ha preguntado al presidente López Obrador, y se lo pregunto incluso porque usted es periodista, desde las mañaneras se le ha preguntado al presidente López Obrador N cantidad de veces sobre el tema electoral, hasta pareciera como que es a propósito de ponerle el pie sabiendo que él no puede hablar de ciertos temas electorales porque, bueno, sabemos cómo está el INE. Y particularmente hoy le hacen preguntas, le insisten mucho en estos temas y no es la primera vez que lo vemos. ¿Usted consideraría, ¿no? En el caso de que lo viera viable como diputada y demás, que se hiciera algún tipo
de reforma para combatir las fake news, para ponerle un alto? La segunda pregunta incluso va en ese sentido. ¿Consideraría, si fuera reelecta para este cargo de diputada, dejar esa tibieza a un lado y poner mano firme? Vemos que hay medios de comunicación que justamente van a las conferencias de prensa a sacar la nota amarillista, y no hablamos de censurar ni mucho menos de limitarlos, pero sí creo que se deben de poner límites. Creo que deben de existir incluso sanciones para aquellos que compartan fake news, que compartan notas amarillistas que eventualmente le mientan a la gente. Creo que ese sí es un peligro nacional que se podría combatir y debería de existir algo, pero veo que no hay condiciones o que no está esta decisión de hacerlo. Entonces, yo le pregunto, ¿usted considera que es posible, que es viable hacerlo? Pues mira, es una pregunta muy interesante, Meme, porque hay como dos posturas, ¿no? Muy radicales sobre esto. Uno es la total, absoluta libertad, que todo el mundo diga lo que quiere y lo que pueda, y que sea el propio ciudadano el que distinga, ¿no? Y yo, mira, yo viví 7 años en la ciudad de Londres, Inglaterra, estuve estudiando allá maestría y doctorado, y viví allá. Y a mí me impresiona mucho el esquema en una democracia genuina y consolidada de total libertad, ¿no? En donde cada quien se burlan hasta de la reina, y hay programas así muy, pues no de fake news, pero de risas, de burlas, ¿no? A los funcionarios y a los presidentes, al primer ministro y a todos. Es una cosa muy, muy abierta, ¿no? Pero por otro lado, ese mismo estado, el estado inglés y en general el estado europeo, tiene mucho cuidado de que los medios de comunicación primero estén al alcance de toda la gente y realmente traduzcan, y haya espacios confiables para que la gente pueda tener información fidedigna. Y yo creo que aquí el problema que tenemos, ¿no? Y eso es una cosa que necesitamos arreglar también como poder y como poder legislativo en algún momento, como gobierno, que es el tema de los contenidos en los medios. O sea, creo que no hay equidad, creo que no hay democracia en este país en ese sentido, porque todos hablan mal y nadie habla bien, ¿no? Y nadie habla de lo que está pasando, nadie dice, con muy poca frecuencia encuentras en las redes, por ejemplo, ustedes, ¿no? Vicente, tú, algunos otros comunicadores de las redes, pero en general en la televisión abierta, nadie. En la radio abierta, casi nadie. En la prensa escrita, ni se diga, ¿no? Entonces tienes, como dijo el presidente, ¿no? Con escasas excepciones, al 95% o 90% de los medios de comunicación que llegan al pueblo, que llegan a la gente común y corriente, digamos, al pueblo que no tiene dinero para pagar los datos que implica poder ver tu programa o abrir el internet o lo que sea, ¿no? Que ellos pues, prenden la tele y la televisión abierta porque no pueden pagar ni siquiera a lo mejor una cablevisión o lo que sea, estas cosas de la televisión privada. Este, entonces la gente está totalmente marginada de buena información, ¿no? Y solamente escuchando pues tantas patrañas. Entonces yo creo que sí, mi postura, te digo, yo soy más directiva, soy más, sí creo en la total apertura cuando tengamos la consolidación democrática, pero nosotros venimos de un régimen muy autocrático, muy autoritario, muy vendido, que compraba votos en la Cámara a punta de maletines que repartían, ¿no? Entre los legisladores, etcétera. No puedes venir de eso y luego pensar que ya democracia, todos, digamos lo que quieran. Pues eso no es el sistema en el que estamos viviendo, Y aquí hay ¿no? un tema complicado también, diputada, permítame hacer la reflexión para darle cierre a esto. No se trata de censurar, ¿no? Ojo, no se trata de censurar No, la no, crítica. La crítica es parte del trabajo, la claro, crítica es parte de la chamba, es parte claro. del periodismo. Creo que es necesaria la crítica, pero también es necesario hacerlo con total claridad, ¿no? Una cosa puede ser que cada quien tenga su corazoncito y que le vaya a cada partido, y es completamente respetable, pero creo que aquí el tema es, díganlo, ¿no? Sean honestos, como incluso el esquema, yo siempre lo comparo con el esquema de Estados Unidos, que sabes de qué medio es que y a qué le tiran y quién los está financiando y quién está detrás, Claro, y tienes claro, total certeza de quiénes exacto. son, entonces no hay de medias tintas, no te engañan, entra la sátira política y sabes que de este lado vas a encontrar sátira que le tira al otro y de este lado, pues, sabes a lo que le tiras. Y eso es justamente lo
lo que al menos muchos buscamos. Y por ahí quisiera incluso preguntarle esto. El presidente muchas veces dice, ¿no? ¿Cuántas veces ha visto un medio de comunicación dirigido por periodistas, ¿no? Medios de comunicación tradicionales. Digo, pues es que no es tan fácil, no tienen la lana. Entonces, diputado, usted podría, por ejemplo, lo digo porque este siempre ha sido su compromiso con la gente, comprometerse a dejar atrás esa tibieza y buscar encaminar hacia un Estado mucho más equitativo, objetivo e incluso en pro de una información mucho más pareja para la ciudadanía, ya que ellos decidan. Totalmente, además tienes tú que saber, no sé si lo sabes, pero te lo digo, mi voluntad y mi vocación en la vida como comunicadora, como periodista y como académica, y yo hice un doctorado en comunicación política justo con este tema. O sea, mi tema de investigación y de trabajo, digamos, ¿no? Por muchos años ha sido lograr que los medios de comunicación, ¿no? Y ver cómo funcionan los medios de comunicación y tratar de ver ver qué tenemos que hacer para que sean equitativos. Y creo, sí, que en efecto, ¿no? En algún momento lo que yo quiero hacer en mi vida, pues es involucrarme de lleno, ¿no? En que esto en este país se pueda consolidar. Yo pues me he metido en muchas cosas, soy una funcionaria pública, servidora pública, pues que me he dedicado a seguir la lógica de esta transformación y creo que nos ha ganado no la inercia, sino la necesidad de entrarle a todos los temas prioritarios a los que le hemos entrado en estos últimos 3 años. Tú no me dejarás mentir porque has seguido un poco lo que hemos hecho en los diferentes lugares donde estamos trabajando. Y bueno, pues claro, primero hay que darle prioridad a lo necesario, pero esto es de primera importancia, lo que estás diciendo, y lo vamos a poner, por lo menos yo, en lo que a mí respecte, lo voy a poner en el número 1 de mi prioridad. Lo hice desde el principio de, esta, de este trabajo que hoy tengo. Lo que pasa es que pues no hubo mucho eco, la verdad. Pero, pero ahora creo que tenemos que darnos cuenta que debe ser una de las prioridades, la consolidación de la comunicación democrática de un Estado que se está transformando, es una prioridad absoluta si realmente queremos construir esa democracia. Si no, si no ponemos atención en el estado de la comunicación pública, podemos hacer muchas otras transformaciones, pero si no hacemos esta y no logramos proporcionalidad, equidad, igualdad, ¿no? Sobre todo equidad, porque tú no puedes tener, aunque el objetivo de la prensa sea criticar, no es que critique el 90%, el 99%, y nadie habla de lo que está pasando, se critica y se habla, ¿no? En un régimen realmente democrático se tienen la crítica, pero también el reconocimiento, pero también la posibilidad de hablar. El otro día me peleaba con en unos medios en donde les dije, desde que empezó esa transformación, siempre hay 2 o 3 hablando en contra de la transformación y uno en un programa, cualquier programa de la televisión abierta, que yo he ido a muchísimos, ¿no? Estoy yo sola y 2 o 3 en contra del gobierno. ¿Qué equidad es esa? Si nosotros representamos a más de la mitad de la población. Eso no es equidad. No puedes tener, es lo mismo que está pasando con los anuncios. Todo en contra y uno a favor, 3 en contra y uno a favor. Pues si yo como legisladora represento a la mitad de la sociedad, no puedo estar peleando y discutiendo con 3 que están hablando totalmente en contra de un proyecto de nación. Eso no es democracia. Eso es un autoritarismo mediático que no debemos ni deberíamos haber tolerado y que ahora pues vamos a tener que ver cómo vamos trabajando para mejorar eso, ¿no? Porque el presidente lo diagnostica todos los días, pero no se trata nada más de tener un diagnóstico, ¿no? Se trata, si ya sabe que Goebbels demostró que una mentira dicha 1000 veces produce ciertos efectos, pues no puedes nada más quedarte viendo a ver cómo están diciendo las miles de mentiras para a ver luego cómo te van aquí. Eso no se puede, ¿no? Tienes que actuar en consecuencia del diagnóstico que tienes. Y el diagnóstico que yo tengo respecto a la comunicación pública es que es totalmente inequitativa y en contra
del gobierno de la Cuarta Transformación. Eso es lo que yo diagnostico, igual que lo hace mi presidente, nuestro presidente, y sobre el tema creo que hay que actuar con mucho fuerza y lo vamos a hacer. Meme, tienes mi compromiso. Diputada, ya a modo de conclusión y para despedirlo, ¿qué le cambiaría a usted a la 4T? ¿Qué le mejoraría? ¿Qué le critica a la transformación? Porque la autocrítica es necesaria. ¿Qué le hace de crítica a la administración? Pues fíjate, esta es mi principal crítica a la Cuarta Transformación, tiene que ver con la falta de una política de comunicación social que permita que toda la gente realmente conozca las grandes ventajas de este gobierno de la transformación. Creo que se equivocaron pensando que las mañaneras eran suficientes o que la inteligencia, ¿no?, de nuestro presidente en cuanto a su capacidad para comunicarse políticamente, porque creo que es un gran comunicador el presidente, pero creo que no bastó, creo que no basta, creo que teníamos que haber tenido una política de comunicación social mucho más amplia, mucho más compleja, mucho más integrada, y creo que no se tuvo, y creo que estamos viendo en las calles hoy las consecuencias de eso. Gobernar es comunicar y cualquier otra cosa también, pero principalmente es comunicar. ¿De qué sirve que hagas transformaciones, miles de cambios, que estemos trabajando 18 horas diarias para darle a la gente todo lo que hemos perdido en otros gobiernos, etcétera, ¿no? Si la evaluación final acaba siendo, es que son los mismos que el PRIAN. Entonces no le informaste. Y eso lo dicen en mi distrito, lo dice mucha gente. ¿Por qué lo dice? Porque no está informada, porque no sabe, porque no se enteró, porque no oye la mañanera, porque no le interesa, porque oye todos los días la televisión abierta hablando pestes del gobierno. Esa es la verdad, y eso se nota en las calles. Entonces tuvimos un error y lo vamos a sanar. Espero que tengamos las posibilidades de hacerlo. Pues diputada, le deseo mucha suerte en esta contienda. Ya sabe que en este espacio pues tiene las puertas abiertas.